Volata Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Como muchos de vosotros habréis visto en nuestras redes sociales, este año en Volata hemos vuelto a Badlands, el desafío de gravel más salvaje de Europa, como ellos mismos definen. Pero en esta edición hemos querido ir un paso más allá y además de ser el medio oficial y cubrir la prueba, también la hemos vivido en primera persona desde diferentes perspectivas. La hemos seguido desde el coche de la organización, con Olga Ábalos como testigo de los primeros clasificados, y desde aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte a David Rodríguez. La hemos vivido a través de la experiencia de Juan Antonio Flecha, que se enfrentó al reto en solitario y que será nuestro invitado especial en el episodio de hoy, y también la hemos sentido desde la mirada de un servidor y de mi compañero de aventuras, Aitor Fusté, con quien decidimos afrontarla en categoría de parejas y documentarlo todo en formato audiovisual. De ahí nació la pieza de The Badlands Adventure, que si aún no la habéis visto, os invitamos a recuperar en el canal de YouTube de Volata, un proyecto que fue posible gracias al apoyo de Wava, Ethics, Down the Road, Hunt y Cask, y la colaboración de Quok y Geosmina. Estas marcas que nos ayudaron a poder tirar adelante este proyecto. Sabemos que Badlands os apasiona tanto como a nosotros. De hecho, los episodios más escuchados de este podcast están ligados a este reto, que con los años se ha convertido en la auténtica meca del bikepacking y la ultradistancia en Europa. Y por eso hacemos este capítulo, así que poneos cómodos porque hoy vamos a hablar largo y tendido de lo que significa vivir Badlands desde dentro. Ahora empezamos, pero antes, como siempre, si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo, y también dejar en comentarios lo que os ha parecido el capítulo, las reflexiones de Juan Antonio, y si queréis aportar algo en relación a Badlands. Seguidnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, y también en YouTube si queréis, podéis suscribiros al canal. Y recordad que si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, a través del link bicycle.com/volata, tendréis un descuento en la protección del vendedor. Os dejaremos el link en las notas del capítulo para que podáis acceder a él. Ahora sí, empezamos y saludamos a los invitados de hoy. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche... Olga Ábalos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Preparada para hablar de Badlands? Sí, claro. Sí. Siempre es un placer hablar de Badlands, y además parece que no, pero cada año descubres cosas nuevas de esta prueba. Totalmente, y además hoy en el podcast contamos con dos invitados muy especiales que saben en primera persona, ya lo decíamos al inicio, lo que significa hacer Badlands. Uno de ellos es el gran Juan Antonio Flecha. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pau. Bueno, pues recuperado, yo no sé, bien recuperado ya, porque ¿cuánto ha pasado? No ha pasado un mes aún, pero... Pues mira, estamos a día 26 cuando estamos grabando este podcast. ¿Tú qué día acabaste? Sí. ¿Lo recuerdas? Empezaba el 31 de agosto. Acabé el martes. Vale, pues habrán pasado... El 1 era... Claro, el 1 yo creo que era lunes, ¿no? Yo acabé Sí. el martes, día 2. O sea, bueno, no ha pasado un mes aún, ¿eh? No No. han pasado 3 semanitas. No, ¿y qué? ¿Recuperado o no? Bueno, Ya. importante el tema de los timings. Buah. Pero importante también lo que has comentado, Pau, de cuándo acabaste. Porque claro, si hablas de estar recuperado, tienes que tener en cuenta desde cuándo, ¿no? Y Claro. desde cuándo has acabado. O sea que Claro. es un punto importante porque acabamos todos, incluso Olga, yo creo que también acabó diferente Sí, no, a nosotros. hice mi propio Badlands. Es Sí, que ¿no? lo decíamos antes de grabar, ¿no? Hay tantos Badlands como ojos hay,
prácticamente, y como personas hay, y que cada uno habrá vivido su Badlands particular. Déjame introducir también en la conversación a Aitor Fusté, aquí mi compañero de fatigas. Nosotros la hicimos en parejas. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo hace menos que la acabé. Sí, yo también. Entonces me está costando más recuperarme, pero bien, todo bien, sí, muy bien. Muy contento de poder estar aquí y de hablar un poquito de cómo lo vivimos desde dentro. Después hablaremos de tu rodilla, pero bueno, ya vendrá más tarde. No sé por dónde queréis empezar, ¿no? Porque claro, hay tantos temas a poner sobre la mesa y hay tantas maneras de abordar lo que es Badlands, que no sé si alguien de vosotros quiere abrir fuego, tiene algún tema. Olga me dice que sí. Bueno, voy haciendo que sí con la cabeza porque me estaba sintiendo como muy reflejada en esto que comentabas, que hay muchas cosas que contar de Badlands. Nosotros, desde la perspectiva de Volata, es el tercer año que somos media partner de este evento, y siempre nos ha gustado mucho apoyar este tipo de eventos porque conectan muy bien con la forma que entendemos el ciclismo, ¿no? Que es la aventura, el viaje, la resistencia, la resiliencia, lo de no bajarte nunca de la bici, ¿no? Eso que hacen los ciclistas de no, lo último que tienes que hacer es siempre abandonar, ¿no? Y todo eso lo reúne Badlands, y aparte de un factor que para mí es muy interesante, que es poner en valor un territorio que aparentemente no tiene ningún tipo de riqueza, ¿no? Porque es árido, seco, frío, con un paisaje muy, muy duro, pero cuando transitas en él en bici, toma una dimensión totalmente diferente. Bueno, y me atrevería a decir que no lo puedes transitar de otra forma. No. Es decir, es que no se puede llegar en coche, ¿no? Claro, no se puede llegar en coche. Para llegar andando tendrías que pasarte muchísimas horas. Y la única forma, Juan Antonio, ¿no?, de poder llegar a según qué puntos remotos y hacerlo durante tanto tiempo es en bicicleta. Y muy pocas veces podemos decir esto, ¿no? De solo podemos llegar en bicicleta, que es el gran valor también que tiene un poco Badlands. Bueno, es que tampoco me planteo otras opciones, la verdad, en mi día a día. Y tampoco creo que vaya mucho con Volata, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? El viaje en bici y, bueno, el territorio. Sí, o sea, es un detalle, lo digo porque, bueno, es un detalle que tampoco había caído, ¿no? Pero porque es esa realidad, es que según qué zonas, es que no me las planteo fuera de la bici. O sea, es que no, mi día a día es ir en bici, es moverme en bici y es la prioridad. O sea, el coche, no sé, a ver, hay otros modos de moverse por el mundo, pero el resto queda como en un segundo plano, ¿no? Y lo intento evitar todo lo que puedo. Así que mira, es un dato curioso que habéis aportado, que desconocía totalmente, lo reconozco, y bueno, yo creo que lo hace aún más especial, ¿no? Ese territorio de Badlands del que comentaba Olga. Es que, claro, esto también te das cuenta que cuando vas a Badlands y tienes una misión de generar un contenido sobre Badlands, pues tienes que preparar toda la logística, ¿no? De cómo se cuenta Badlands, cómo se cuenta una prueba de ultradistancia que dura varios días, ¿no? Normalmente un evento deportivo es bastante más finito, ¿no? Tienes 1 hora, 2 horas, ¿no? Con partido de fútbol, por ejemplo, una carrera de ciclista, 4 o 5 horas, las que sean. Pero claro, cuando una cosa dura varios días, implica una logística también a nivel comunicativo que tienes que afrontar. Y esto desde Badlands, cuando tú dices, voy a cubrir Badlands, pues te dicen, pues hay sitios en los que no podrás acceder directamente. Entonces, eso te hace que te replanteas cómo tienes que contar esta carrera o esta aventura o como quieras llamarlo. Y ahí descubres que hay sitios remotos que no se puede ir en coche. Entonces, y también porque son parajes naturales donde el tráfico rodado está muy, muy limitado también. Pero es un detalle que todavía existen, estos lugares remotos. Y me va muy bien que lo comentes, porque precisamente con Aitor y también con Borja, el cámara que nos acompañó para grabar toda esta aventura, que, como decíamos al inicio, podéis recuperar en el canal de YouTube de Volata, de Badlands Adventure, era algo que tuvimos muy en cuenta y que antes de hacer Badlands, de igual forma que te preparas un poco, pues, qué etapas voy a hacer o por dónde voy a pasar, pues con Borja también hablábamos, ¿no? De dónde poder acceder, dónde se puede acceder con coche, dónde no. También a la hora de son 4 días,
tengo que dormir. Si quiero grabar, pues también en algunos puntos grabando a Juan Antonio, ¿no? Por ejemplo, o grabando a otros participantes, toda esta logística y esta infraestructura que hay que tener en cuenta, ¿no, Aitor? Sí, y no solo los sitios donde se puede grabar y no se puede grabar, sino cómo llegar a los sitios donde puedes grabar, porque a veces para nosotros a lo mejor eran 15 kilómetros, pero él tenía que dar una vuelta de 70 para poder llegar a un mismo punto, ¿no? Entonces, creo que ahí, en nuestro caso, intervino y Juan Antonio también es un ejemplo claro, que es el tema de poder grabar desde dentro, ¿no? El hecho de llevar una GoPro, una cámara pequeñita, ¿no? Y poder documentar todas aquellas zonas donde es más difícil llegar o es imposible llegar en coche, o por las distancias a Borja le era imposible llegar, ¿no? Y entonces también creo que es una manera interesante de vivir la prueba, y también creo que fuera del mundo audiovisual también está como muy bien, ¿no? Que haya zonas que solo las puedas vivir tú, ¿no? Que a lo mejor no las puedas mostrar porque, por lo que sea, pues en ese momento o no tenías la GoPro o no te apetecía grabar, y entonces son recuerdos que te llevas tú solo de una prueba tan grande como puede ser y de tantos kilómetros como puede ser Badlands. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Juan Antonio, con esto de, ostras, llevarte, lo decíamos en ese día previo a la recogida de dorsales, ¿no? Hay momentos que te los pondrás en el bolsillo y que la audiencia no los va a captar, que ojalá no se lo pierdan, ¿no? Comentabas, pero que también es muy bonito para aquellos que hemos participado yo tengo fotos mentales que no están en una óptica que no pasan por la óptica de cámara y solo pasan por tu filtro, ¿no? Bueno, también yo creo que ese filtro tuyo va acompañado del contexto total, ¿no? Que al final ese viaje que estás haciendo en bicicleta, o sea, yo creo que lo verías, se ve desde otra óptica. O sea, yo creo que la óptica de verlo, o sea, el regalo que te da, por así decirlo, ese atardecer, ese amanecer, que en un ultra yo creo que a menudo son los momentos más a nivel paisajístico y demás, y de luz más bonitos, ¿no? Pero, claro, eso yo creo que habría que ser muy buen videógrafo o fotógrafo para captarlo con la belleza que te lo da visto desde la óptica que vas en bicicleta, ¿no? Porque al final, bueno, no sé, estás como más sensible en muchos aspectos, ¿no? Y lo disfrutas y lo captas de una manera personal, lo disfrutas de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que, a ver, para mí personalmente es uno de los mayores atractivos de un ultra y de algo como Badlands, ¿no? Yo creo por eso mismo hace Badlands tan atractivo, porque a nivel paisajista es espectacular, ¿no? Entonces, bueno, o sea, poder vivir ese paisaje y todo eso, ¿no? Desde una óptica que es yendo con tu bici y con un esfuerzo, que sea mayor o menor, más o menos competitivo, pero requiere un esfuerzo, ¿no? Muy prolongado, como decía Olga, ¿no? Que es una aventura non-stop. Uh-huh. Eso yo creo que es lo que diferencia mucho también a un ultra, ¿no? El hecho del non-stop, que al final no hay unas etapas marcadas, ¿no? No hay nada que te frene. Que digas, mira, esto se acaba aquí hoy y ya se va a acabar. No, eso en un ultra es lo que tú definas y muchas veces lo que tengas planificado también se sale el guión, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso hace que esos momentos sean muy especiales, ¿no? Para ti mismo, sobre todo. La cámara aún no capta emociones, es decir, capta frames, pero emociones, por suerte, como tal, sí que las puedes, ¿no? Intentar reproducir, pero esto nos lo quedamos para nosotros y, por lo tanto, si queréis vivir estos momentos, estas emociones, pues os invitamos a todos vosotros, no solo en Badlands, en cualquier momento de coger la bicicleta y ver cualquier atardecer desde donde estéis. También hablabas ahora, Juan Antonio, que es otro de los conceptos que creo que también David de Badlands nos lo comentaba, ¿no? El no ceñirte a un guión, el tener esa capacidad de improvisación, ¿no? Que es necesaria y que muchas veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Pero que en estas pruebas, en cualquier momento, te puede pasar cualquier cosa. Y si no eres capaz de tener un poco de cintura y de poder improvisar, difícilmente vayas a acabar la prueba. Sí, la improvisación yo creo muchas veces el estado de necesidad, ¿no? Yo creo que en el momento que, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero claro, el hecho de que sea autosuficiente implica que tú te tengas que ir buscando esos momentos de avituallamiento, ¿no? Igual buscas agua porque llevas rato que no encuentras, ¿no? O sitios donde puedas habituallarte a nivel de comida.
y es como que los sentidos los tienes mucho más alerta, ¿no? O sea, es como que estás, esa necesidad de sed o de hambre, o de decir, o sea, es que voy a tener que parar, tengo que parar, y es que estás como muy alerta de todo, ¿no? Y yo creo que esa parte de improvisación, o sea, es porque el formato te obliga un poco también a eso, ¿no? O sea, a decir, bueno, a ver, estoy ahora en un tramo, llevo un tramo o de noche, lo típico, es un pueblo donde hay una fuente, ¿no? Y buscas fuentes y dices, a ver, tiene que haber una. A ver por dónde. ¿En la plaza? No. ¿Funciona o no? Y es como es como un animal salvaje que está en medio de la naturaleza buscando esos recursos, ¿no? Es que estaba pensando en esto, en el punto de supervivencia, ¿no? Que supongo que, claro, yo no he hecho Badlands como ciclista, pero sí que he rodado mucho en bici y hay un momento en el que simplemente entras como una especie de flow, ¿no? En el que solo estás tú, tu cuerpo, y solo como que te centras en el movimiento de las piernas, el pedaleo, en lo que ves, en cómo te sientes. Y es como entrar en una especie de dimensión paralela, ¿no? A ti, en el que solo importa, no sé, es como una burbuja que te creas ahí, ¿no? En la que solo importa pues en la siguiente pedalada, llegar a tu objetivo y eso, y responder a las necesidades más básicas de tu cuerpo, ¿no? Pasa que, claro, a mí lo que me fascina es poder hacer esto durante 2 o 3 días, ¿no? Eso es lo que a mí me fascina del ultraciclismo, o menos, ¿no? O más, o el tiempo que necesites, ¿no? Poder introducirte en esta dimensión durante varios días. Yo supongo que es también un poco lo que buscamos, ¿no, Aitor? En este tipo de pruebas, cuando sales en bicicleta un día por la tarde, sí, puedes llegar a desconectar, puedes pensar en muchas cosas, pero el hecho de solo tener en tu mente pedalear, comer y dormir, que lo comentas en el vídeo tú incluso, creo que esto solo lo puedes conseguir en pruebas de este tipo. Sí, yo creo que nosotros normalmente cuando salimos en bicicleta un día normal, o puede ser un día entre semana o un fin de semana, las cosas son como mucho más rodadas, ¿no? Como mucho más planificadas. Es, bueno, pues tengo esta ruta, voy aquí, a lo mejor paro aquí a comer y vuelvo a casa y me llevo mis 3 barritas y ya estoy. Entonces yo creo que la gracia de un ultra es un poco esto que decía, ¿no? De que estás constantemente buscando, pese a que a lo mejor lleves tus barritas o tu agua o lo que sea, ya estás pensando en ¿y si en 100 kilómetros no me he quedado sin barritas? ¿Por qué no cojo algo ahora? Acabo de entrar en un pueblo, ¿dónde está el supermercado? ¿Dónde está la fuente? ¿No? Ir como adaptándote al medio que te entorna, ¿no? Y creo que es muy chulo, y a la vez es ir avanzando sin saber muy bien qué pasará de aquí 50 kilómetros o de aquí 100, ¿no? Un poco con el punto este de aventura de sé dónde está la meta, pero me queda tanto para la meta que me pueden pasar tantas cosas que yo voy pues kilómetro a kilómetro disfrutando del paisaje y esperando que todo salga lo más rodado posible. Uh-huh. ¿Cuál era tu plan, Juan Antonio? Es decir, ¿tenías un plan previo a la carrera o tenías unas horas en las que creías, ¿no? que podías hacerlo, porque realmente tú prácticamente no paraste, o paraste muy poco y fuiste muy rápido? Sí, no, a ver, plan no tenía, o sea, plan así muy establecido no tenía, la verdad. Sí que tenía un objetivo, que era intentar bajar de 50 horas, pero reconozco que, a ver, que no, tampoco estudié mucho el recorrido, sobre todo las variaciones que había habido respecto al año que lo había hecho yo con Rubira, y sí que, bueno, a ver, el haberlo hecho con anterioridad sí que es una ventaja, porque un poco, aunque el recorrido sea diferente, sabes un poco los sitios donde un poco es obligado parar, ¿no? Y que tienes que llegar. Lo que pasa es que, bueno, había variado el recorrido y, por ejemplo, sí que en la anterior edición tienes como una presión de llegar a Gore antes o sea, con el bar abierto, y ahora, por ejemplo, llegas mucho antes y en Gore no cierran, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso te da como más tranquilidad en ese sentido. Pero sí que un poco igual tenía como objetivo, a ver, los sitios en Gorace donde tenías que recoger agua, ¿no? Que era Villanueva de las Torres y de esas de Guadix, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí son puntos, o sea, los puntos de abastecimiento de agua sí que los tenía en mente.
Vienen las Torres, de esa de Guadix y luego ya Gor, ¿vale? Entonces ya sabía que iba a pasar la noche, iba a empezar a ir hacia Calar Alto, bueno, al amanecer o antes, no lo tenía muy claro. Y bueno, y luego ya sabía que por la mañana Venta del Pobre. O sea, Venta del Pobre era como otro punto estratégico de decir, mira, sabía que había una gasolinera, sabía que abría a las 6 de la mañana. Entonces, por ejemplo, llegué sobre las 6:10, así de la mañana. Y claro, según iba mirando los timings, sabía que tampoco podía esforzarme mucho en llegar antes de las 6 porque no me valía para nada, porque iba a tener que parar a por comida. ¿No? Entonces igual decía, bueno, igual porque apure o corra mucho ahora de noche, tampoco va a servir, o sea, me va a servir de gran ventaja porque es que voy a tener que, o sea, necesitaré parar por agua y por comida. Y si llego 15 minutos antes me voy a tener que esperar porque la gasolinera va a estar cerrada, ¿no? O sea, esos tiempos y esos horarios de apertura de según qué establecimientos sí que los tenía presentes, ¿no? Y luego Almería, pues Almería lo iba a pasar al mediodía, más o menos, o sea, sabía que no iba a ser un problema de encontrar sitios abiertos. Y a la parte final sí que la tenía un poquito más perdida. Pero bueno, ya un poco en Almería la idea era cargar para el resto, o sea, a nivel de comida, sobre todo, porque de bebida sabía que iba a encontrar sitios con fuentes, sobre todo. Ahora que dices que en la parte final la tenías un poco más perdida, nosotros obviamente hicimos un planning totalmente distinto, ¿no? Lo planificamos a 3 noches, 4 jornadas, 4 movimientos. Pero, Pau, porque tú tenías una boda. Yo tenía una boda, sí, no, pero... Tenías una boda y tenías que llegar. Sí, tenía que llegar a la boda, pero también lo hablábamos con Aitor que, ostras, al final pues hemos andado bastante en bicicleta este año y habíamos hecho alguna así ultra, no como Badlands, ¿no? Y creíamos que era un objetivo bastante realista el hecho de poder hacerlo en 4 jornadas, porque si no, además, ostras, alargarlo muchísimo más llega a un punto, y esto nos lo dijiste tú, Juan Antonio, también, que cuando empiezas llega a un punto de la ruta que tienes ganas de acabar también, ¿no? Porque llevas tantas horas, tantos kilómetros, tanta fatiga acumulada que también dices, ostras, que acabe ya, ¿no? Y nos lo habíamos planteado a cuatro jornadas, a cuatro etapas, pero sí que es cierto que las últimas 2, o la última, era como, es que si miro esto ahora, voy a dedicar unas energías a ver dónde voy a parar, cuándo voy a pasar por aquí, que no me van a servir prácticamente de nada, ¿no? Porque si pasa algo, Entonces, no sé si os pasa a vosotros también que en estas pruebas tan largas estudias la mitad de la ruta y después dices un poco lo que venga, ¿no? Obviamente sabes algún punto estratégico o sabes algún pueblo, pero yo, por ejemplo, desde la salida de Granada hasta Gor prácticamente ya sabías los restaurantes que podía haber o dónde podías parar. A partir del kilómetro 400 o 500 era lo que encuentre. Yo creo que son pruebas tan largas que este año que hemos hecho alguna de ellas, que me ha pasado siempre lo mismo, ¿no? Que planificas los 2 primeros días o los 400, 500 primeros kilómetros, pues que a lo mejor en el 180 ya la planificación que tenías, por lo que sea, porque a lo mejor vas mucho mejor o vas más lento de lo que pensabas o has tenido que parar por un problema mecánico, ya como que ya no existe y tienes que empezar a lo mismo que decíamos antes, ¿no? Improvisar. Pero sí que es verdad que investigas un poquito pues sitios donde puedes parar y tal, y la parte final sí que es verdad que es un poco, ya llegaré, a ver cómo llego, sé que hay 2 o 3 pueblos por aquí y que sea pues que sea lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y creo que está bien, ¿no? Porque al final obsesionarse mucho en pasos de tiempo, en tengo que parar aquí, ¿no? Pues, creo que a lo mejor te puede perjudicar, o en mi caso creo que me podría perjudicar el hecho de poder disfrutarla y poder a la vez tener más capacidad de improvisar, ¿no? Porque si estás muy cerrado en cómo lo quieres hacer, seguramente en momentos que digas, pues sigo al siguiente pueblo, dirías, no, es que tengo que parar. Entonces, creo que está muy bien, sobre todo al inicio, tener pues estudiada la ruta a nivel de sitios donde puedes parar, donde puedes repostar, pero sí que es verdad que a medida que van pasando los kilómetros es como que vas fluyendo mucho más con la prueba. Uh-huh. Bueno, a ver, yo Aitor, eso también, o sea, está muy bien, pero al final, si te marcas un objetivo y si más o menos haces una planificación,
Y en el caso de Badlands, porque al final te dan un track mandado. Pero yo un poco lo atribuyo a dos. O sea, yo cuando he hecho ultras siempre digo, bueno, esto es mejorable, ¿no? ¿Y cómo lo puedo hacer? Primero es esa planificación, empezar no desde las salidas, sino desde la meta, ¿vale? Y hacerlo al revés, hacerlo para atrás. Porque incluso a nivel de recursos vuestros, cuando ves el de Badlands Adventures, hay mucho grabado al inicio y menos al final. Sí. Esto nos avisaste, claro. Antes de empezar nos dijiste, no vais a dejar de grabar. Sí, y es normal, pero es por dos motivos. Porque por esa planificación que se hace desde la salida, ¿vale? Y sobre todo, si tienes que diseñar de tú el track, si te dan checkpoints, si tú tienes que hacer el track, es muy probable que la primera parte de esa planificación te la curres mucho. Y la parte final, o cosas que dices el perfil, trazas una ruta y dices, esto es todo para abajo, ya está. Y no te lo curras mucho, porque ya es el final y ahí hay emboscadas, siempre. Y ahí siempre... O sea, y por eso yo, si por ejemplo, en lo que es el diseño de ruta, empezaría por la meta hacia atrás. O sea, no volvería desde el principio, en planificación. Por eso mismo, porque luego al final es la parte que más cansado estás, la parte final, y la que más necesitas ser eficiente en estas cosas. Entonces, el primer, por mi experiencia, el primer punto que yo atribuyo a esto que comentas, que está muy bien decir, bueno, al final, mira, está bien porque al final disfrutas. Sí y no, porque al final si tienes un objetivo, que el objetivo de Pau, por ejemplo, era llegar a la boda y demás, oye, es que la tienes que repartir de manera equitativa, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, si quieres cumplir el objetivo, empezaría por la meta hacia la salida. Y segundo, el tema de la concentración. Yo creo que al principio estás muy concentrado y luego pierdes esa concentración, ¿no? O sea, a partir del hemisferio, que cruces el hemisferio, pierdes la concentración y ahí es cuando más tiempo te cae. Porque has perdido esa concentración en el esfuerzo, en el pedaleo, en decir tengo que llegar a tal sitio. Ya como lo dejas todo mucho más y también que vas con mucha más fatiga, y ahí es donde, bueno, estás en ese punto que te cuesta mucho más estar por la labor, ¿no? Y ahí es donde te cae el tiempo. O sea, es donde el tiempo te tener una chuleta con donde tienes que parar es imprescindible, seguramente. Sí, claro. O más necesario que al inicio, ¿no? Yo creo que sí. Y el intentar... Lo que pasa es que o si haces un reset de una parada grande, decir, bueno, pues te va a ayudar. O sea, también, claro, si lo haces muy continuo, es más fácil perder esa concentración, ¿no? Pero si tú tienes planificado la parada y las horas que vas a estar parada, haces ese pequeño reset y venga, vuelves a conectar, ¿no? O sea, yo creo que los momentos de concentración en una prueba de ultradistancia te hacen ser mucho más eficientes, ¿no? En el largo plazo. Entonces, claro, la manera de solventar eso para mí es, cuando haces la planificación, empezar por la meta y no por la salida, que para mí es un error que suelo hacer constantemente, que es que empiezo por la salida y no, tengo que planificar las cosas desde meta para atrás. Pues mira, esto no lo había pensado y creo que es uno de los... Está muy bien. Sí. Porque incluso te diría en salidas largas que puedes hacer un fin de semana, ¿no? De preocuparte por lo que viene al final y no al principio, porque se te atraganta cualquier cosa al final. Es que yo estaba yendo un poquito más allá y a lo mejor ya aquí se me ha ido un poco la cabeza, Juan Antonio, pero es que lo que comentabas me parecía incluso táctica de carrera, de competición de carretera, ¿no? O sea, como los últimos kilómetros, que son los que llegas más fatigado, pero son los que realmente son los decisivos, ¿no? No sé, me estaba imaginando esto, la táctica, ¿no? También de una carrera. No, 100% y a una gran vuelta, ¿no? Que empieces desde la última semana hacia la primera en vez de la primera, porque al final en la primera todo el mundo está con fuerzas, todo el mundo está concentrado, ¿no? O sea, al final el ciclismo de carretera es diferente porque son etapas cortas, ¿no? Y dices, bueno, tengo que estar concentrado 5 horas, 4 horas. Y es más fácil, pero bueno, sí que en la tercera semana tienes mucha más fatiga, ¿no? O en una crono, ¿no? O sea, al final... una crono igual, una crono larga puede ser así, igual la parte inicial la tienes muy trabajada, pero ya los últimos 10 kilómetros, una crono de 50, igual te la has trabajado menos, ¿no? Y ahí es donde te va a caer el tiempo, al final, porque va a ser donde vas a acumular, vas a llegar a un límite de cuerpo, de fatiga y de concentración menos eficiente,
Y ahí es donde se hace la diferencia. O sea, es curioso, ¿eh? Porque al final, Olga, si es bueno que lo comentes, las carreras se ganan en la meta, no en la salida, ¿no? ¿Por qué planificamos? O sea, la salida nos la curramos tanto y luego... No, o sea, hay que ir desde meta para atrás. Yo ataqué al inicio, pero no me sirvió de mucho. No sé qué pasó. Y Juan Antonio, ¿te sorprendió el tiempo del ganador, de Rick Stephen, del alemán? Muchísimo. 38 horas y 15 minutos. Y a mí lo que más me sorprendió, obviamente el tiempo es una locura, son las paradas. Es que paró hora y cuarto, creo que eran. Es que, bueno, yo aquí sí puedo dar el punto de vista de... Por eso me interesaba también, para que dieses tu punto de vista. Yo vi la llegada del ganador, digamos. Claro, yo iba con el primer coche de la organización, que es el coche 1, iba con David y con Azahara, que son la dirección de carrera. Y entonces, claro, tú tienes que estar atento a cómo van los tempos, porque tienes que estar de vuelta a Granada para recibir a los primeros, ¿no? A los que terminan primero, los primeros finishers. Y entonces hubo un momento en el que fue sorprendente. Íbamos mirando los dots, ¿no? En el dot watcher, y era como, pero ya va por ahí, pero no puede ser, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, claro, obviamente se llegó a tiempo, pero eran unos tiempos que la organización tampoco estaba acostumbrada a estos tiempos. Y entonces cuando llegó el ganador, Rick, ahí yo pude ver exactamente pues que iba muy ligero también de equipaje, por decirlo así, ¿no? Llevaba solamente una bolsa de cuadro y creo que alguna bolsa de manillar y ya está. O sea, y la bolsa de agua aquí en la espalda, ¿no? Pero no llevaba la típica bolsa debajo del sillín, etcétera. Entonces, él ya nos contó que había hecho un entrenamiento durante meses para ir así de ligero y para acostumbrar al cuerpo a no comer nada sólido durante todas aquellas horas. Con lo cual, él ya iba como preparado para hacer aquello. Y obviamente, claro, uno se lo toma... se toma Badlands como quiere, ¿no? Pero eso ya me pareció como otro nivel. O sea, entrenar para acostumbrar a tu cuerpo de no comer nada sólido, porque eso implica paradas o quizá, pues no sé, ralentizar el tiempo durante unos minutos mientras vas masticando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, era su planteamiento, bueno, respetable, pero me pareció, extremo, ¿no? Incluso aquel mismo día, porque iban corriendo fotos también de Rick, iba recibiendo yo mensajes preguntándome, ¿esto es Badlands? ¿Esto es de verdad Badlands? ¿Qué está pasando, no? Digo, sí, es Badlands, pero va todo mucho más rápido, las bicis son más rápidas, ya todo es más rápido, ¿no? O sea que también el ultraciclismo está llegando, está en esta deria aero, por decirlo así, que está también en boga en el gravel ahora mismo, ¿no? Pero bueno, no quiero sacar conclusiones, pero bueno, es lo que pasó. Sí, a mí Olga me sorprendió muchísimo. Dije, ¡buah! ¿Cómo? O sea, menos de 40 horas me pareció el tiempo estratosférico. Pero por otro lado es también como decir, bueno, es posible y bueno, es como una motivación en ese sentido, decir, oye, hay mucho margen de mejora, muchísimo, ¿no? Desde ese punto. Y recuerdo que hubo un momento del track, sobre todo por Gorace y antes de Gor, que yo iba con el chico que acabó tercero. Y él incluso en Gorace, en el pueblo de Gorace, llegó detrás mío, me cogió por detrás, ¿no? O sea, en un bar, habituallándonos y demás, ¿no? Y es un chaval Chris, que vive en Girona, chaval joven y demás, que hace gravel, que estuvo en Traca y 160 y demás, y él me decía que él iba viendo los tiempos de Rick, el ganador, y decía, ostras, no, es que va muy rápido, no lo va a hacer menos de 40, ¿no? Y al final lo hizo en menos de 40, ¿no? Chris acabó en 41 horas, que también me pareció un tiempazo. Pero bueno, él sobre todo se gestionó mucho el esfuerzo, o sea, fíjate el detalle que él en Gorace iba detrás mío, o sea que bueno, y luego sí que mantuvo un ritmo muy constante. Yo luego lo tuve muy cerca, pero es que me era imposible seguirle. O sea, evidentemente yo salí muy por encima del ritmo que tenía que haber salido en la parte inicial y por eso, bueno, a nivel de gestión de esfuerzo es un tema a estudiar. Lo de entrenar para no comer sólido,
Bueno, yo creo que él sobre todo tuvo una estrategia muy clara en ese sentido y la trabajó y bueno, sí, tenía un total. motivo, evidentemente. Sí, Hay mucha gente. De hecho, en track hubo gente también que en 560 que fue solo con geles o líquido. O sea, que es la tendencia ahora. Pero bueno, no sé si irán con cetonas también, ese tipo de cosas. Porque claro, si lo ha trabajado, seguramente ha ido entrenando también todo eso. Si bien en un ultra sí que hay un momento que entras en cetosis natural, ¿no? O sea, que tu cuerpo ya entra en eso. Yo creo que lo que ha entrenado también es eso, ¿no? Estimular al cuerpo a que esa cetosis sea natural, ¿vale? Entonces, claro, pues bueno, al final tiras mucho más de grasas y bueno, es más eficiente, claro. Sí, Pero claro, es ir más es muy a ir a rozar el rizo, ¿eh? Sí, a mí también un detalle que me sorprendió de Rick es que él no es ciclista profesional, digamos, ¿no? Él es bombero y simplemente lo hace por pasión y eso también fue un detalle interesante, ¿no? Porque no es alguien que viva de esto, pero decidió trabajárselo de esta forma, aplicar esta estrategia y eso, y demostrar lo que estaba comentando Juan Antonio, que hay mucho margen de mejora, sobre todo en la estrategia, en la comida, en la nutrición, en cómo en cómo planificas, cómo entrenas, ¿no? Lo hemos visto mucho, por poner un ejemplo, en el mundo del trail, ¿no? También, que en el trail también se lleva mucho la ultradistancia. Si tú coges pruebas de hace 10 años en el trail y coges pruebas actuales, es que no tiene nada que ver a nivel de alimentación, a nivel de paradas, a nivel de gestión de los esfuerzos. Yo creo que un poco la ultradistancia ciclista también va a seguir su curso natural y cada vez vamos a ver más profesionalización, supongo, y esto también nos va a llevar a ver realmente auténticas exhibiciones y barrabasadas que dices, ostras, ¿esto es posible? Pues sí, seguramente es posible, ¿no? Y porque, Juan Antonio, yo me quedé con una duda también, que lo comentábamos con Aitor. En este tipo de pruebas, ¿realmente la diferencia la haces subiendo, bajando, en el llano? O depende de cada uno? No, sé que es muy relativo, ¿no? Pero sí que hay veces, pues cuando analizamos una carrera cualquiera, dices, ostras, en este tipo de etapa, pues la diferencia se ha hecho bajando, ¿no? Se hace subiendo. No sé si en pruebas tan largas podemos ser tan específicos en esto, o es más la estrategia que uno mismo lleve a nivel de paradas y de alimentación. No, un poco todo, pero tienes que rendir en la bici. Tú piensas que de salida hubo un grupito, entre ellos Rick, que se fueron de salida. O sea, incluso si haces un replay del Dog Watcher lo puedes ver, ¿no? Los primeros... O sea, es que ahora no sé, son 50 kilómetros de Badlands o 40, son todos para arriba. Sí, Entonces, claro, si ahí sales ligerito, vienes en muy buen estado de forma, ahí sacas mucho tiempo ya. En toda esa parte inicial. Y es un constante, es ese constante, el no perder la concentración, yo creo que es súper, súper importante y bueno, las paradas minimizarlas. Claro, si tú tienes que comerte un bocata o si tienes que ir comiendo constantemente, claro, te vas a tener que parar y esos 10-15 minutos al final son media hora. Claro, si tú para ganar media hora tienes que aumentar la velocidad, no sé, en 1 kilómetro por hora, te va a suponer muchísimo, ¿no? Pero es un poco la combinación de todo, ¿no? El ir ligero. A ver, yo también fui muy ligero, o sea, llevaba una bolsa de cuadro pequeñita, o sea, no entera, una media, y una bolsa de sillín, o sea, es que debajo del sillín y ya está. Y tampoco notaba que hubiese necesitado más, ¿eh? O sea, me pareció muy suficiente, la verdad. Y no llevaba mochila, eso sí, no llevaba mochila de hidratación. Que ese fue un tema que, bueno, no me gusta, pero o sea, de agua no me pillé de agua en ningún momento, de decir, ostras, voy seco y no encuentro, hay que decir, y yo que sé, igual estoy 60 kilómetros sin agua, pero sí que la mochila de hidratación o el llevar que eso vi que Rick sí lo llevaba, ¿no? Aunque sea una bolsa, pero, o sea, aunque no lo lleves en la espalda, pero la hidratación que la lleves en un bidón, porque al final en una prueba off-road se llenan los bidones tanto de tierra que las boquillas de los bidones se ensucian muchísimo, muchísimo. Y un tema importante que a mí, claro, me falló, yo tuve un problema de rozaduras, ¿no? Que es la primera vez que me pasa. Eso lo comentaste en el vídeo que colgaste en tu canal, ¿verdad, Juan Antonio? Sí.
A ver, yo también estaba probando muchas cosas y demás, pero no es normal. Entonces, bueno, yo creo que el tener cuidado, ¿no? Al tema de higiene y al tema de evitar esos problemas, ¿no? O sea, si tú al final estás viendo de un bidón sucio y por la boquilla, pues la boca te salen llagas, claro, eso evítalo, ¿no? Porque eso sí que te va a hacer perder tiempo a la larga. Bueno, yo te diría, Juan Antonio, llegamos a durar un día más y yo hubiese tenido problemas para comer por el tema de las llagas. Claro. Porque yo ya llegué a Granada con problemas para ingerir, con problemas para masticar bien, tenía la boca llagada por todas partes y era como, hostia, si tengo que comer un día más sólido entero, no sé si me va a entrar todo lo que necesito. Pero en la boda comiste, ¿no? En la boda comí, pero pero con problemas, ¿eh? Porque, vale. No, porque claro, al final tienes hambre y es una sensación súper desagradable porque tienes hambre, vas vacío, pero no te apetece comer, porque todo lo que te pongas en la boca, ostras, es dolor constante, picor constante, y te diría que es una de las sensaciones más desagradables a nivel de... Y claro, si tienes que afrontar un día más, ya con la fatiga que llevas y tal, me hubiese pasado bastante factura. Sí. Claro, mucha gente comentaba, no, que hay bidones de Camelback con un capuchón, ya, pero son pequeños, no hay de litro, ¿no? O sea, entonces, claro, por eso algo de hidratación grande, pero que puedas llevar una boquilla, que la puedas tener cerca del cuerpo, yo lo veo muy positivo. Hay gente también en ultras que lleva caramelos de menta o chicles, pero para llevar un poco la higiene bucal, porque o sea, al final, claro, entre lo que comes y cosas de la suciedad que hay en el bidón, provoca este tipo de problemas, ¿no? Y veo muy importante el tema de la prevención, la verdad, de cosas que son básicas, que al final las dejas de lado y hacen una diferencia brutal, ¿no? A ver, Badlands es un ultra relativamente corto, pero ya te vas a cosas ya de una semana, un poquito más y claro, también paras más, ¿eh? Pero yo creo que tienes más cuidado de este tipo de cosas, pero sí que es un aspecto súper importante y de importancia darle ese cuidado que se requiere, ¿no? Pues al final te merman y ya no disfrutas la parte final o vas mal. Aitor, tú tuviste un problema también a tener en cuenta en este tipo de esfuerzos, ¿no? Que es la repetición de un mismo movimiento que te hace que tengas dolor de rodilla, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces también pensamos en el problema mecánico que voy a tener, que si me va a doler tal, y al final son dolores prácticamente inevitables y que tienes que convivir con ellos. Sí, y tiene un punto de frustración en mi caso porque físicamente yo me encontraba bien. O sea, yo notaba que tenía y que podía tirar y que podía ir más rápido, pero la rodilla en ese momento pues no me permitía pedalear más fuerte. Y es muy frustrante ver pues esto, ¿no? Que llevas todos los kilómetros que llevas hechos en un año entrenando para una prueba como esta, por ejemplo, y que luego a mitad de prueba pues te empiece a fallar algo. Entonces, bueno, pues tienes que buscar soluciones. Yo tuve la suerte de ir con Pau, que me iba animando y me iba arrastrando un poquito. Se iba esperando ahí cada no sé cuántos metros, pero bueno, al final pues es buscar maneras de seguir pedaleando y un poquito de hielo y pedalear más con la otra pierna. Bueno, es decidir, ¿no? ¿Qué quieres? Si sufrir un poquito más o la otra alternativa era abandonar, pero está claro que te puede salir cualquier tipo de cosas, o en tu caso que se te durmieron bastante las manos y yo te tenía que ayudar a hacer pequeñas gestiones de cerrar alguna cremallera, por ejemplo. Sí, totalmente. Sí, 100%. Bueno, y al final perdí toda la psicomotricidad fina de las manos, no podía abrochar según qué cremallera. Por suerte el freno, como ya las tenía, es decir, las manetas... Era como un molde de Pau frenando su mano. Ya lo tenía y entonces... Por suerte sí que podía cambiar. También llevábamos el cambio electrónico, que quieras o no, tienes que hacer un pelín menos de fuerza, y esto me ayudaba también a poder cambiar, ¿no? Porque si hubiese llevado un cambio manual,
ostras, toda la pinza esta que tienes que hacer para cambiar me hubiese costado muchísimo más. Eso nos pasa por no ir tan rápido. Si hubiéramos hecho 40 horas menos como Flecha, pues no hubiéramos tenido tantos problemas, porque nos empezaron a salir a partir de la hora 50, claro, te diría. Claro, sí, pero íbamos con el doble de peso también. Sí. También, obviamente, cuando vas con el chip de grabar es otra cosa totalmente distinta, y después que cada uno tiene el nivel que tiene, y que es lo bueno de Badlands, ¿no? También, que tienes a los profesionales, tienes a un Juan Antonio Flecha que ha sido profesional durante muchísimos años, ¿no? Y esto, el pozo, como en el buen vino, pues queda, ¿no? Y al final después, pues aficionados a la bicicleta, que llevamos pues, muchísimos menos kilómetros en las piernas, pues quieras o no, tienes tus limitaciones, ¿no? Pero que creo que es lo bueno de este tipo de pruebas, que te los puedes encontrar a todos y puedes convivir con todos ellos. Y ya para ir acabando, para no alargarnos muchísimo más, tú, Juan Antonio, has vivido los dos tipos de Badlands, ¿no? El hacerlo en parejas y en hacerlo individual. Ahora ya que han pasado unos días, que vemos las cosas mucho más claras, ¿es una experiencia totalmente distinta? No necesariamente, es diferente, pero bueno, la esencia es la misma. O sea, la esencia de Badlands es lo mismo. Yo sí que las primeras, o sea, sobre todo la primera que fue así, Badlands, solo no sé si hubiera sido capaz, o sea, no sé, o sea, no me hubiese dado mucho reparo en muchos aspectos, pero ahora planteármelo en parejas, no sé si volvería a hacer un ultra en pareja, la verdad. Es curioso, ¿eh? Es la paradoja que dices, ostras, al principio dices, no, con alguien, porque de noche no he ido nunca, o es una prueba muy larga y demás, pero ahora mismo, ostras, es que prefiero, no sé, es egoísta, pero prefiero ir a mi bola y a ver, que si vas con alguien que conoces mucho y demás, también mola mucho, también está muy guay, pero al final me gusta el hecho de afrontarlo en solitario, la verdad. Pero creo que esto es súper interesante, porque también, ¿no? El otro día me lo preguntaba una compañera con la que a veces salimos en bicicleta, ostras, pero pasar una noche, pero tantos kilómetros. Creo que tienes que, para afrontar un reto de estas características, y nosotros lo hemos vivido un poco, creo que tienes que hacer retos más cortos. Primero aprender a pasar una noche. Después aprender a que te pase algo en carrera que puedas solucionar, pinchar. Es decir, tienes que pasar por muchos de los momentos que después te pueden acontecer o te pueden pasar. Y una de estas tan largas, pues quizás también tienes que pasar primero por hacerla en parejas y después hacer el salto, hacerla solo, ¿no? Es decir, que creo que es un proceso. Cada uno es de una forma distinta, ¿no? Pero creo que estos miedos o estos reparos creo que son naturales también en esta evolución de la ultradistancia, al menos hablo desde mi perspectiva, ¿no? De decir, bueno, pues hay que ir, igual que en una carrera de 800 kilómetros, te vas marcando pequeños objetivos. Cuando empiezas en esto de la ultradistancia, no empieces por Badlands. Haz algo antes. Porque entonces por supuesto, ya sabes a lo que te puedes llegar a enfrentar, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos un poco en la misma situación que Juan Antonio cuando hizo la primera Badlands, que a mí se me hacía un mundo pensar en hacer esto solo. Claro. Ahora lo veo a lo mejor de otra manera, pero no porque me lleve mal con Pau, sino porque no, una vez has hecho un par de carreras de larga distancia que implican estar más de un día, yo creo que se ve de una manera diferente, porque también creo que nunca llegas a estar solo. O sea, sí que es verdad que hay muchas zonas del recorrido que las haces solo, pero hay tanta gente que está apuntada a la carrera que siempre acabas encontrando gente o en una parada o porque los ritmos son similares. Entonces, la haces solo a ratos, podríamos decir. Sí que es verdad que vas solo porque es otro mood, porque no tienes otra persona con la que tienes que gestionar pues o las paradas o el ritmo que llevar, pero tengo la sensación que, evidentemente, mucho más al principio, porque el grupo va un poquito más junto, pero no la acabas de hacer solo. Es la sensación que tengo, sin haber hecho ninguna de estas completamente solo. No, y a ver, para lo bueno y para lo malo, porque hay gente con la que te apetece encontrarte y porque sabes que, bueno, que tampoco te van a dar la brasa o que no te... Pero claro, hay gente que dice, ostras, por favor, cállate ya, ¿no? Que va grabando y no para de grabar y dice, tío, que yo venía a montar en bici, ¿no? O aunque grabe, pero no me molestes, ¿no? Y claro, no sabes,
Y hay veces que me he parado, ¿te pasa algo? No. Y me paro a hacer cualquier cosa, que es que lo quiero perder de vista, ¿no? O sea, pero porque empiezan a hablar y dices, ostras, que no he venido aquí a hablar, ¿sabes? O sea, no... Y cuando... Sí, a ver, suena feo, ¿eh? Pero reconozco totalmente. Hay gente que dice, ostras, no. O llegas a un sitio, te lo encuentras ahí y dices, no, por favor. O sea, tengo que pararme y me voy a otro sitio, ¿no? Pero bueno, hay gente que no, por lo contrario. Pero sobre todo es eso, ¿no? Es que hay gente muy pesada y que igual no entiende que igual tú que tienes que estar un poquito a tu rollo, ¿no? Pero en hacerlo en parejas... en concreto, a ver, yo con Rubira hice Badlands y luego tenía que hacer Basaham con él también. Él se retiró, coincidí con Oriol Chías. Con Oriol, al final acabamos haciéndolo en parejas, Basaham o juntos, ¿no? Pero claro, sí que cuando lo haces con alguien, ostras, tienes muchos recuerdos. Yo son muchísimos recuerdos que aún tengo de esas pruebas con alguien, que no sé si solo los tendría, ¿sabes? O sea, es la parte positiva, que yo cuando lo haces con alguien... o conversaciones, aunque hables poco, pero momentos así que tienes con alguien o lo que aprendes de la otra persona, claro, eso tiene un valor enorme, ¿no? Por eso, claro, bueno, haría con alguien, ahora mismo igual diría, pues no lo sé, o sí, pero sí que tengo presente, ¿no? Que si escoges muy bien a la persona con la que vas a afrontar un reto de estos, ostras, al final es que tienes recuerdos y aprendes muchísimo de ellos, ¿no? Y eso, eso tiene muchísimo valor también. Vamos a ir acabando ya. Para cerrar, ¿con qué os quedaríais de este Badlands 2025? Si tuvieseis que escoger algún recuerdo para compartir con los oyentes, ¿con qué, teniendo en cuenta todos los puntos de vista, ¿no? que hemos tenido de esta edición? ¿Con qué os quedaríais? Wow, yo es que me quedo con muchísimos. Quizá me quedo con uno de las cosas que me impresionó el año pasado y este año también es el momento en Gor, en el bar de Gor, que es el punto neurálgico, una de las primeras paradas más importantes donde mucha gente se para, es... el momento de poder hablar, ¿no? con los corredores, ¿no? Con los participantes, y ver que cada uno está en su propio mundo y tiene su propia aventura en la cabeza, tiene sus propios problemas y cada uno lo está viviendo a su manera. Y esos minutos de simplemente ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque obviamente vas conociendo gente y para mí es como, no sé, tiene un valor incalculable, ¿no? Y obviamente... claro, todo es unsupported, o sea, allí tienes que... pero sí que puedes hablar con la gente, ¿no? Y ese momento para mí es como mágico, porque también desde fuera una carrera de ultraciclismo no es lo mismo que ver una etapa o estar 3 semanas viendo el Tour de Francia en la tele, ¿no? Porque no hay televisión en una prueba de ultradistancia. Entonces, tener la oportunidad de hablar esos minutos con los participantes es como ir completando el puzzle también que tú tienes de imágenes, ¿no? de la prueba. Entonces, al final construyes la prueba a base de retales y de pequeños momentos que vas captando, ¿no? Eso como espectadora o como periodista, ¿no? Y para mí es fantástico porque es mi momento de entrar dentro de la carrera. Aitor. Yo seguramente me quedaría con el territorio englobando un poco a todo, o sea, desde los paisajes hasta la gente, ¿no? que te ibas encontrando por la zona. Y también en global me quedaría con el reto, más allá del reto de la carrera, que ha sido el reto audiovisual que hemos tenido, que para nosotros ha sido como muy importante y que llevábamos mucho tiempo preparando y finalizarlo ha sido también algo como para mí ha sido muy especial y muy personal. Juan Antonio. Yo creo que la primera mañana en Venta del Podre, de noche, la primera noche, porque iba coincidiendo mucho con Ulrich Bartolomeu, y o él me pasaba o luego y de ir por delante y de repente volvía a aparecer, o sea, era como que nos íbamos encontrando, íbamos deprisa y demás. Y claro, todos con el objetivo de llegar a Venta del Pobre. Y él llegó antes, había otro chico también, no sé si era holandés o británico.
allí en la gasolinera. Y claro, yo llego, entraba a comprar y ellos ya estaban ahí sentados fuera comiéndose algo. Y yo salí y claro, me quise sentar en el bordillo y según me iba a sentar, o sea, me iba estirando o sea, agachándome, o sea, me dolía todo, ¿no? O sea, estaba como que no podía agacharme. Claro, y el chico, Naubar, el otro chaval que estaba ahí, me dice, ¿estás bien? Me dice, ¿are you okay? Le digo, I'm fucking sore. Le dije, me duele todo, o sea, es que no podía ni sentarme. Y claro, tenía Ubar al lado y me miró riéndose, o sea, esa mirada, ¿no? Que nos miramos los dos como diciendo, hostia, eso es lo guapo de un ultra, ¿no? Este estado también de estar tan reventado que no te puedes ni sentar en un bordillo, ¿no? Y eso es, o sea, decir, vale, estoy en un ultra. Era como decir, estamos donde tenemos que estar, ¿no? Estamos ya en ese punto. Y yo creo que el momento que llevo es... Mira, fíjate, al final es un momento compartido con alguien, sí, tanto sí. Que me gusta estar solo, pero luego los recuerdos es cuando... Te hemos pillado. Cuando tienes momentos con... Hay momentos con gente que te encuentras o con quien estás haciendo la prueba que la verdad es que son inolvidables. Somos seres sociales, entonces lo llevamos dentro. Yo me quedaría con las microvictorias que vas encontrando durante la ruta. Esos momentos de fijarte un objetivo pequeño y conseguirlo, son unos segundos en los que no sé, es una euforia de decir, es que he conseguido comer algo. O sea, no es nada del otro mundo, pero para ti es como una victoria, como si hubieses ganado, no sé, el Tour de Francia, ¿no? Y esos microsegundos en los que te llega al cerebro el input de wow, lo he conseguido, es fascinante. Y después me quedaría con el post-Badlands. Y puede parecer contradictorio, pero el efecto mariposa que te genera una prueba de estas características, yo recuerdo cruzar la meta y sinceramente sentir muy, muy poca cosa de decir, lo he conseguido, tenía ganas de acabar, pero desde que acabamos y llegamos a casa hasta hoy, es que es un constante de recuerdos, de momentos, y que es que llevamos 20 días y cada día me acuerdo de algo, ¿no? Y esta sensación es súper bonita, entonces me quedaría con estas dos cosas. No sé si queréis añadir algo más, si no yo creo que lo podríamos ir dejando por aquí. Sí, no, simplemente también comentar que también hablando con la organización de Badlands, uno de los retos que también tiene la prueba es precisamente generar una narrativa, ¿no? que haga que también el evento pueda ser, ¿cómo te diría?, sostenible, ¿no? A nivel también de patrocinadores y de... Porque claro, Badlands es una prueba que no, a diferencia de otras, quiere mantener un nivel... bueno, digamos que no quieren abrir a que haya muchos más participantes, ¿no? Entonces, claro, eso también limita, ¿no? Pues los ingresos económicos, pero claro, ¿cómo hacer que siga teniendo relevancia, ¿no? A nivel internacional? Y cómo cuentas la carrera para que también, a pesar de que no se suba el número de inscripciones, pues también sea sostenible a nivel económico, ¿no? Y bueno, y es un reto cada año cómo se cuenta un evento de este tipo, ¿no? Es que no sé, hay muy pocos eventos que duren tantos días, tanto seguido, y que eso también pueda generar y que la gente también aprenda a seguir este tipo de eventos y también entienda que hay una parte como de imaginación, ¿no? Porque no lo ves todo, ¿no? Totalmente. Y vas viendo los puntitos y en un mundo en el que está todo tan sobresaturado de información, estar en una pantalla viendo puntitos como que te despierta la imaginación y eso también es muy chulo, ¿no? Que no lo puedas ver todo. Pues no lo había pensado así y no deja de ser como leer un libro, ¿no? Casi el Death Watcher que cada uno se hace su historia personal con sus puntitos y con sus nombres. Juan Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte en el podcast. Creo que es la primera vez que te tenemos en el podcast de Volata Radio, pero ha sido un placer como siempre. Toda la ayuda, todos los consejos, el que te quisieses también implicar en este proyecto, para nosotros ha sido un auténtico placer y un auténtico lujo, así que muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias a vosotros también, un placer estar aquí en el podcast con vosotros y sobre todo haber estado en Badlands y haber formado parte un poco de
del proyecto que ya teníais, que me apunté a último momento, pero bueno, daros las gracias porque, sobre todo, haberme dado esa cabida, ¿no? Aunque hubiese sido un poquito más a último momento, la verdad es que se agradece muchísimo. Tú ya sabes, Juan Antonio, tú mándame mensajes siempre que quieras, que haremos todo lo posible. Aitor Fuster, compañero de Fatigas, muchísimas gracias. Un placer. Por todo. Y la responsable de todo. La responsable de que, lo he dicho más de una vez, de que estemos aquí, de que hayamos podido hacer este reto, de que lo hayamos podido contar a nuestra manera, de la forma también que tiene Volata de contarlo y que al final hayamos podido disfrutar de todo esto, Olga Ábalos. Muchísimas gracias de nuevo. No sé, un placer, la verdad. No sé, y que un placer que os dejéis también engañar. Nos dejaremos engañar más veces. Si es sobre la bici, todo está bien. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Hasta luego. Y como os decíamos, este proyecto en torno a Badlands ha sido posible gracias al apoyo de Guava, Ethics, Down the Road, Hand y Cask, unos auténticos compañeros de viaje que han hecho que todo sea mucho más fácil, mucho más sencillo, y también hemos contado con la colaboración de Quok y de Geosmina, así que de nuevo muchas gracias a todos. Nosotros volvemos la semana que viene ya con más información relacionada con el mundo del ciclismo. Tendremos actualidad ciclista y contaremos con los nuevos campeones del mundo en ruta, porque este fin de semana se celebran en Ruanda los campeonatos del mundo en ruta. Hasta aquí otro episodio de Volata Radio, un podcast que cuenta con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Hasta la próxima. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.